Hola a todos mis queridos seguidores, aquí les traigo más de mi contenido. Recuerden que este fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original. También no se olviden en dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció. Ahora sin más comencemos con el fic. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Les pido disculpas por haberlos hecho esperar tanto, pero aún tengo toda la intención de terminar esta historia. Este capítulo será un interludio que mostrará lo que tengo planeado para los arcos futuros. Es mejor que dejarlos esperando más de un año. Así que, sin más preámbulos, sigamos con el capítulo. Capítulo 12, Interludio, Colaboración Oscura. El universo de Ben. Orbitando lejos de la Tierra se encontraba el Cameron Hammer Mark III. Era una enorme nave de guerra alienígena que parecía un diapasón oscuro y rojo. Sus dos puntas frontales eran paralelas verticalmente, rematadas con orbes de cristal rojo. La popa de la nave albergaba un enorme orbe rojo en el centro y dos orbes rojos en la parte inferior. El timón se encontraba en la parte superior de la popa, sobre el orbe rojo central de la nave, con ventanas frontales y laterales de cristal rojo en forma de orbe. La popa de la nave era una garra con forma de insecto que servía de propulsor. Las dos puntas frontales chispeaban con rayos eléctricos que danzaban entre ellas. La gigantesca nave de guerra era el orgullo de la flota quimérica del mundo natal de Bilgaxia, hogar de los humanoides con forma de calamar conocidos como quimeras sui generis. Y era propiedad del ser más peligroso del universo. Dentro del centro de mando del crucero de batalla enemigo, una figura imponente se sentaba en un trono mientras docenas de drones controlaban múltiples terminales distribuidas por toda la sala. Los drones tecleaban frenéticamente para mantener las funciones de la nave en óptimas condiciones. Si alguien describiera la atmósfera en el puente de la enorme nave de guerra, conocida únicamente como el martillo quimérico Mark III, la palabra tenso sería: una figura imponente se levantó y entró en la luz, donde se reveló en todo su esplendor. Era un gigante enorme, corpulento, de piel verde, con una barba que parecía tentáculos de calamar. Vestía una gran armadura roja y negra que cubría casi todo su cuerpo, salvo sus musculosos brazos, y también portaba una gran espada a la espalda. Tenía un dispositivo similar a una máscara de gas que le cubría el rostro con brillantes ojos rojos que ardían con puro odio y malicia. Este era, en efecto, Bilgax, el ser más peligroso del universo natal de Ben. Antaño fue un poderoso señor de la guerra que gobernó y destruyó muchos mundos, pero tras el accidente de su nave anterior en la Tierra y su muerte, su gran imperio se desmoronó rápidamente. Ahora que había escapado del vacío nulo, Bilgax buscaba venganza absoluta contra el responsable. Aunque Sifón, el sirviente más leal de Bilgax, no lo demostró, estaba aterrorizado por dentro ante el inquietante silencio que había reinado en el puente desde que él y su amo partieron de Bilgaxia. De hecho, podía decir que se sentía en toda la nave. Según lo que le había informado el Biodrón líder, se suponía que habrían llegado a su destino en un plazo de 10 días terrestres desde Bilgaxia. Sin embargo, habían pasado su fecha de llegada estimada hacía unos 2 días terrestres, y Sifón se sentía cada vez más ansioso a medida que pasaba cada minuto. Su amo, por otro lado, no mostraba el mismo miedo que su único siervo de carne y hueso. De hecho, no se había movido de su posición durante el viaje y no había mostrado ningún cambio en su apariencia, salvo un ligero entornamiento de ojos al no llegar a su destino a tiempo. Afortunadamente, ningún dron fue destruido y su amo no había castigado a Sifón por su desinformación. Sin embargo, eso probablemente no impidió que el señor de la guerra lo pensara. Esto está tardando demasiado, pensó el sirviente alienígena con nerviosismo, retorciéndose las manos esqueléticas con miedo. Estas máquinas incompetentes son insuficientes para completar tareas sencillas. Incluso un Galván bebé podría decir la hora con más precisión que los inútiles núcleos de memoria de estas máquinas. Se atrevió a mirar a su amo y se sintió aliviado al ver que no se había movido en absoluto. ¿Sería posible que simplemente estuviera durmiendo con los ojos abiertos? Maestro, dijo finalmente la voz del timonel, apartándose de su consola para encarar a su creador. Hemos llegado al sistema solar de nuestro objetivo y nos encontramos a 15 minutos estándar de nuestro destino. Por fin,
gruñó Vilgax, flexionando las manos como si imaginara que había una cabeza humana en ellas. Bajó la mirada para clavar sus ojos rojos sangre en la cabeza cornuda de su leal siervo. Sifón, envía un mensaje a la armada para que se preparen para nuestra invasión. Quiero una victoria rápida y contundente cuando salgamos del hiperespacio. El siempre leal sirviente se inclinó como un perro obediente. Como ordene, amo. Y así, durante los siguientes minutos, hizo lo que su amo le indicó. Cada capitán asignado a los acorazados obedeció las órdenes del segundo al mando de su amo y comenzó los preparativos para la eventual conquista de la quimera sui generis. Sus cañones estaban cargados, los torpedos de protones activados y los escudos delanteros al mínimo debido a las primitivas armas de la Tierra en comparación con las suyas. A medida que transcurrían los segundos para su llegada, Sífonos encontraba los momentos más largos de su vida y, en algunos momentos, juró haber visto su vida pasar ante sus ojos. Desechó esos pensamientos cuando el dron líder volvió a aparecer. Estamos a 60 segundos de nuestro destino, maestro. Un profundo estruendo emergió del respirador del señor de la guerra, lo más cerca que jamás llegaría a emitir un zumbido debido a sus cuerdas vocales dañadas. Los segundos transcurrían lentamente y Vilgax comenzó a imaginar lo que ocurriría a su llegada. Los habitantes del mundo entrarían en pánico al ver su flota, sus líderes harían todo lo posible por destruirlo, solo para ser aniquilados por un solo bombardeo orbital. Desde allí, sus soldados descenderían del cielo y lanzarían una lluvia de fuego sobre las cobardes formas de vida, mientras éstas, presas del pánico, alzaban la vista hacia sus dioses, gritando para que enviaran a alguien a salvarlos, solo para ser silenciadas para siempre. Y entonces, pensó Vilgax con una oscura alegría, por fin ha llegado el momento que tanto esperaba. Podía imaginar vívidamente la mirada de miedo en el rostro de Van Tanasen mientras el señor de la guerra se dirigía hacia el niño insolente, pisoteando los cadáveres de sus aliados y seres queridos sin ninguna preocupación. El niño, sin duda, intentaría contraatacar, pero pronto sería superado por el poder de Vilgax y las armas que había adquirido durante sus años de conquista y perecería con los de su especie. Una vez entonces, el Omnitrix sería suyo, y todos los que se atrevieran a oponerse a su ira serían derrotados en los abismos del infierno. El límite de tiempo llegó a su fin, y el dron humanoide tiró de una de las muchas palancas de la consola para que el vórtice azul del hiperespacio cayera hacia las innumerables estrellas de la galaxia de este mundo inexplorado. Los ojos de Vilgax pulsaron de alegría cuando lo vio. Estado, ladró Sifón, mientras Vilgax se incorporaba de su silla de mando y comenzaba a caminar hacia la ventana del puente en trance, con las manos entrelazadas tras su enorme espalda. Escudos de energía elevados a máxima potencia, maestro. Cazas estelares en posición y listos para partir. Cañones delanteros preparados y listos. Barcaza de desembarco preparada. Sifón miró hacia una consola y sonrió con malicia. Las naves están en posición y esperan sus órdenes, amo, siseó con alegría, como una serpiente lista para atacar a su presa. Comiencen nuestro asalto, ordenó Vilgax con una risita maniática. Contemplando el hermoso orbe de un planeta remoto, casi sintió pena por el destino que estaba a punto de caer sobre él. Casi. Pero primero, necesito ir a reunirme con nuestros invitados especiales. Cubierta del motor. Trabajando en una consola de laboratorio, estaba un chico humano de 17 años de edad, con cabello blanco desgreñado, ojos rojos con ojeras y piel aún más pálida, y una complexión delgada y musculosa y de estatura promedio. Vestía zapatillas blancas y negras, jeans negros de mezclilla y una camisa negra con una chaqueta roja para cubrir. La chaqueta tenía 2 rayas negras en la manga superior derecha y una sola raya negra que bajaba por el lado izquierdo. En el área del corazón de la raya había un círculo negro con el número 10 estampado en blanco. Y en su mano derecha había un guantelete rojo y negro sin dedos que llegaba solo hasta la muñeca, usado en el dorso de la mano con un símbolo rojo y negro del Omnitrix en él. Cualquiera que lo viera pero no supiera quién era realmente asumiría que era el mismísimo Van Tanasen con una nueva apariencia, un hermano gemelo perdido hace mucho tiempo o incluso alguien que simplemente se parece a él. Pero quienes conocían su verdadera identidad sabían que no era así. Se trataba de Albedo,
la contraparte malvada de Van Tanasen, un antiguo científico Galvan que se había convertido en una especie de versión negativa de Ben. Y a su derecha estaba el Ultimatrix, su versión del Omnitrix, una supuesta mejora de la tecnología de Asmut, su antiguo maestro. El renegado Galvan había pasado por muchas dificultades para escapar de la prisión, pero aún así lo logró engañando fácilmente a los fontaneros que estaban allí. Su mayor obstáculo fue estabilizar sus transformaciones después de que Ben arruinara su último intento de regresar a su forma Galvan. Afortunadamente, tras meses de búsqueda, finalmente encontró los componentes para volver a su forma Galvan robando un cristal polimórfico del maestro de armas techado número 13 y pudo crear un nuevo Super Omnitrix capaz de estabilizar las transformaciones de Albedo, permitiéndole permanecer en cualquier forma tanto tiempo como quisiera. Este Super Omnitrix también le permitía transformarse instantáneamente en formas alienígenas, así como cambiar de forma alienígena o volver a la normalidad, ya fuera su forma humana o su forma Galvan original, si Albedo ya se había transformado, con o sin tocar el Super Omnitrix. Al igual que el Super Omnitrix original, el nuevo Super Omnitrix de Albedo le permite principalmente transformarse en las formas definitivas de sus formas alienígenas. A diferencia del Ultimatrix original, el nuevo Ultimatrix le permite a Albedo transformarse en cualquiera de las formas definitivas de los alienígenas, así como entre las formas definitivas de sus alienígenas, con o sin transformarse primero en sus formas involucionadas. Sin embargo, seguía usando su forma humana para trabajar, ya que, créanlo o no, se había acostumbrado un poco a ella. Desafortunadamente, aún no había podido librarse de la influencia de Ben, como su obsesión por las papas fritas. A pesar de saber que le gustan por naturaleza, se niega a creer que un ser con su nivel de intelecto realmente disfrute de esas papas fritas grasientas y repugnantes que los humanos se atreverían a llamar comida, así que simplemente culpó a Ben por su adicción, como siempre lo hacía. Actualmente, había convertido un generador de taquiones en lo que parecía una pequeña esfera, con 3 anillos rodeándola constantemente. Estaba introduciendo las coordenadas finales, mientras sonreía con orgullo, ¡ja! Pensaron que esto era una locura, un sueño de tontos. Pues yo, Albedo, el verdadero primer pensador, por fin he logrado lo imposible. Eso espero por tu bien, dijo una voz profunda y áspera detrás de Albedo, quien se giró para ver al mismísimo Vilgax entrando en la habitación. Mientras tanto, Vilgax había experimentado algunos cambios desde su último encuentro con Ben. Tras escapar del vacío nulo, Vilgax comprendió que necesitaba nuevas mejoras para compensar los poderes que perdió tras ser absorbidos por Ascalon. Así que decidió fortalecerse aún más y, gracias a sus nuevos implantes cibernéticos, se sentía mejor que nunca. Ahora era más fuerte, rápido y feroz que antes, con un cuerpo más robusto, lo que dificultaba aún más que Tennyson intentara derrotarlo. Sin embargo, a pesar de sus mejoras, aún deseaba el Omnitrix y la muerte de Ben para cumplir su objetivo de gobernar el universo. Además, hasta el momento no había probado su nueva fuerza contra Tennyson, por lo que se desconocía la eficacia de sus habilidades contra su antiguo némesis. Así que decidió idear un plan para eliminar definitivamente a Ben. Sin embargo, su plan requería a alguien con un gran intelecto y a otros individuos que odiaran a Tennyson tanto como él para llevarlo a cabo. Ahí es donde Albedo intervino, quien lo rastreó y lo encontró escondido, intentando encontrar maneras de revertir lo que Asmut le había hecho. Si bien Vilgax podría habérselo arrebatado, Albedo comprendió que el Omnitrix era la mayor creación de Gauden Prime y creyó que su diseño inferior no lo satisfaría. Sobre todo después de conocer todos los defectos que tenía, ya que el cuerpo del usuario se convertía en una copia de su usuario actual, y Vilgax no tenía intención de adoptar la forma de su némesis. Así que llegó a un acuerdo con Albedo, le ayudaría a conseguir lo necesario para recuperar su forma Galvan y a ejecutar su plan maestro para librarse de Van Tanasen para siempre. Naturalmente, al principio, Albedo se mostró crítico y desconfiado de volver a trabajar con Vilgax después de que su primera y última alianza terminara con él siendo traicionado y encarcelado por Vilgax tras romper su acuerdo. Sin embargo, después de que Vilgax cumpliera su palabra de ayudar a Albedo a terminar su Ultimatrix y restaurar su forma Galvan, decidió ofrecer su ayuda para construir lo que el conquistador espacial necesitaba para hacer realidad su plan. Tras escuchar cuál era su plan,
naturalmente se interesó en ayudarlo. Especialmente cuando significaba el fin de su enemigo Ben. Sin embargo, eso no significaba que Albedo confiara en Vilgax, al contrario, seguía en guardia y lo vigilaba de cerca por si mostraba señales de traición debido a hostilidades pasadas. «Sabes que tenemos un cronograma», advirtió Vilgax a Albedo al salir de la oscuridad. «En este momento, mis fuerzas tienen dificultades para satisfacer tus demandas. Sifon y su banda de matones incompetentes y torpes tienen un límite de velocidad. Y este plan estaría avanzando según lo previsto si hubieras acelerado tus cálculos». Albedo resopló y gimió. «Disculpe, ¿sabe de algún otro ser inteligente en este universo capaz de convertir un generador de motor de taquiones en un motor de gravedad?» Sonrió con arrogancia y afirmó con suficiencia: «Creo que no. Aunque debo admitir que, a regañadientes, lo felicito por su aguda observación de que yo, Albedo, era lo suficientemente inteligente como para». Pero lo agarraron por la cabeza y lo levantaron para encontrarse cara a cara con Vilgax, mientras el conquistador quimeriano gruñía: «Si vuelves a mencionar lo inteligente que eres». «Tranquilos, debo recordarles que estamos a punto de entrar en una realidad que no es la nuestra», explicó con calma un hombre con un casco plateado y una visera morada que le impedía ver el rostro, dejando solo dos brillantes ojos morados. Vestido con un traje negro cubierto por una armadura plateada y una capa morada que también le colgaba de los hombros al entrar también en la habitación. «Así que es imperativo que todos mantengamos la compostura. HMPH, mientras ustedes dos están ocupados charlando, me concentraré en asuntos más importantes, como mi trabajo». Se burló Albedo mientras volvía a trabajar en el generador de taquiones. «Recuérdame por qué acepté ayudarte en primer lugar, Eon», preguntó Vilgax mientras miraba fijamente al viajero del tiempo. «Porque aquí es donde se encuentran Van Chanasen y sus aliados», explicó Eon con calma, sin inmutarse ante la mirada del conquistador. «Ese entrometido de Paradox cree que el supuesto tesoro que buscan esos piratas primitivos tiene un valor incalculable. Lo cual, conociendo a Paradox, sin duda interferirá con mis planes. Sé lo peligrosa que es Ben también, por eso solicité tu ayuda, entre otras que fueron frustradas por él». Vilgax. Los dos psicópatas se giraron para ver una pantalla parpadear y cobrar vida mientras una bestia de 9 pies, de aspecto salvaje y parecida a un dragón, con un solo ojo rojo brillante, un cañón estilizado en forma de mano en el brazo derecho y una mano izquierda que parecía un reptil con púas que salían de su espalda que parecían ser de metal rojo, estaba al otro lado del enlace de video, transmitiendo desde el laboratorio del buque de guerra. «Maldita sea tu tecnología arcaica», gritó la bestia reptil. «Ni siquiera mis poderes superiores pueden procesar correctamente los sistemas de tu nave. Jamás habría aceptado unirme a ti si eso significara quedar atrapado aquí. Obligado a obedecer tus órdenes, es indigno de un ser perfecto como mí». «Sigue adelante, Malware», interrumpió Vilgax, con un tono que prometía un castigo rápido y severo si su sirviente no cumplía. «Todos los preparativos están hechos. Gracias a mis habilidades, su ejército de drones es aún más poderoso que nunca», declaró Malware antes de cortar la conexión de video. «Excelente», dijo Vilgax, luciendo un poco satisfecho. Eon se giró para mirar a su compañero. «Tennyson aprenderá sobre las consecuencias de sus acciones cuando luche en este mundo». Vilgax sonrió un poco mientras escuchaba a Eon. «Ya veo, pero aún existe la posibilidad de que sus acciones tengan el efecto contrario», señaló. «Soy muy consciente de ello, y por eso planeo colaborar con el gobierno de esta tierra paralela», dijo Eon. «Los convenceré de que Tennyson es una amenaza para su delicado equilibrio». «Muy interesante, nunca consideré realmente atacar a Tennyson desde múltiples enfoques como ese», dijo Vilgax, ligeramente impresionado con los preparativos de su colega. «Sí, incluso con sus nuevos aliados, muchos en este mundo acabarán viéndolo como un monstruo en lugar de un héroe. Si logramos que Tennyson interfiera en los asuntos de este gobierno mundial, su destino estará sellado», añadió Eon. Vilgax sonrió al escuchar la última parte. «Siempre y cuando finalmente obtenga el Omnitrix y acabe con Tennyson personalmente», dijo el señor de la guerra mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a su centro de mando.
Mientras Vilgax le daba la espalda a Eon, el viajero del tiempo sacó un dispositivo parecido a un reloj de pulsera de color púrpura. Te lo garantizo, ya que mis objetivos son diferentes a los tuyos, tranquilizó al conquistador intergaláctico mientras observaba el dispositivo inactivo que sostenía. Un objetivo completamente diferente. Eon sonrió con sorna tras su casco, sabiendo ya que sus planes estaban en marcha. Solo quedaba esperar. Bueno, parece que los sombreros de paja se encontrarán con Vilgax y algunos de los otros enemigos de Ben antes de lo que creen. Puede que esto no sea lo que Bigby tenía en mente originalmente, pero siempre ha sido mi intención que esta historia sea un crossover completo entre estas dos franquicias. Además, Shanti seguirá honrando a One Piece y seguirá los arcos canónicos. No será una repetición de los arcos de One Piece con el canon procediendo como si Ben, Gwen y Kevin nunca hubieran estado allí. Eso es simplemente aburrido. Ahora que lo dejamos atrás, ocurrirán más cosas en esta historia a medida que aparezcan más personajes de Ben 10, tanto amigos como enemigos, y los sombrero de paja aprendan un poco más de la historia de Ben con Vilgax. Otra cosa a tener en cuenta es que sigo solicitando más fanart de esta historia si alguien sigue interesado. Nos vemos pronto. Gracias.